En el día de hoy vamos a hablar del tema de la retención por concepto de dividendos, teniendo en cuenta los cambios que introdujo la Ley 2277 del año 2022 y el decreto reglamentario 1103 de marzo de 2023. Vamos a tratar el tema mediante un ejemplo práctico para que podamos visualizar cómo es el procedimiento de la retención en la fuente por concepto de dividendos. Importante a tener en cuenta, en primer lugar, si el dividendo es recibido por un accionista, persona natural, residente o no residente en Colombia, o si el accionista es una persona jurídica o una sociedad extranjera. Como vemos, el tema de la residencia es uno de los criterios bien importantes a tener en cuenta al momento de evaluar cuál es el procedimiento de retención en la fuente y lógicamente la norma que resulta aplicable. Para nuestro ejemplo práctico vamos a suponer que una sociedad nacional que tributa a una tarifa general del 35% de conformidad con el artículo 240 del Estatuto Tributario, distribuye un total de dividendos de 4.587 millones. Al hacer el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario para determinar el dividendo no gravado, este nos arroja como resultado de utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas 3.150 millones de pesos. En consecuencia, la diferencia sería una utilidad gravada, por lo tanto se entregará a los accionistas a título de dividendos gravados la suma de 1.437 millones. Ahora bien, estas utilidades corresponden al año gravable 2020, que se están distribuyendo en la Asamblea Ordinaria de marzo del año 2023. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta a qué año corresponden esas utilidades? Porque recordemos que hay un régimen de transición que aplica para todas aquellas utilidades que hubieran sido generadas antes del 1 de enero del año 2017. Es decir, que si esas utilidades originadas antes del 1 de enero del 2017 se pueden distribuir con el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, por lo tanto no habrá impuesto y tampoco habrá retención en la fuente. Recordemos que la retención es un mecanismo de anticipo del impuesto sobre la renta. Si no se causa ningún impuesto, pues lógicamente no hay lugar a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por concepto de dividendos. Dentro de este ejemplo que pretendemos desarrollar, vamos a suponer que hay 4 accionistas. Un accionista, persona natural, Ivor Romenille, que tiene una residencia fiscal en Alemania con una participación del 40%. El accionista Raúl Cárdenas, con residencia fiscal en Colombia, con una participación del 20%. Una sociedad nacional que es accionista con una participación del 20%. Y por último, una persona natural con residencia en España con una participación del 20%. Como decíamos anteriormente, estamos hablando de que en la asamblea estos dividendos fueron abonados en cuenta en calidad de exigibles. Por lo tanto, a la luz del artículo 27 del Estatuto Tributario, se constituyen en un ingreso en cabeza de los accionistas, independientemente de que lleven o no lleven contabilidad, independientemente de que se trate de una persona jurídica o de una persona natural, y en este último caso, que tenga o no tenga residencia en Colombia. Por lo tanto, en este momento de abonarse en cuenta en calidad de exigibles, también se debe practicar la retención en la fuente sobre todo el pago o abono en cuenta a favor de cada uno de los accionistas. Como decíamos, la Ley 2277 del año 2022 introdujo cambios importantes a los artículos 242, 245 y 246 del Estatuto Tributario. De lo que entendíamos inicialmente de esta norma era que
Si bien es cierto, estas normas consagran las tarifas de impuestos sobre la renta por concepto de dividendos, este impuesto también se iba a retener a título de retención en la fuente de manera anticipada con base en dicho procedimiento. Pero luego el decreto 1103, que fue expedido en el mes de marzo, nos trae un procedimiento que en algunos casos se aparta de lo que estaba consagrado en la ley. De pronto por eso algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa entonces si hay una contradicción o no entre el artículo del estatuto tributario que me consagra la tarifa de renta y que por lo tanto me decía que esa tarifa debería ser sometida, también debería ser anticipada a título de retención en la fuente, versus el decreto 1103? Pues a mi juicio particularmente considero que no hay ninguna contradicción, porque la potestad de fijar retenciones en la fuente está en cabeza del gobierno nacional de conformidad con el artículo 365 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, las normas del Estatuto Tributario a las que vamos a hacer referencia en esta presentación nos hablan del impuesto sobre la renta, pero nos aclara que ese impuesto debe ser retenido a título de retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta. Lo que viene aquí es que el decreto reglamentario desarrolla justamente ese procedimiento para retener ese impuesto de manera anticipada, que es nuestro objetivo, mostrarles a ustedes cuál es ese procedimiento que se consagró en la disposición reglamentaria precitada. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo opera el procedimiento en cabeza de la persona natural residente en el país. Para nuestro ejemplo, Raúl Cárdenas, que tiene una participación del 20%. Haciendo el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario y teniendo en cuenta la participación porcentual en el capital de la sociedad que distribuye las utilidades, tenemos que para el accionista Raúl Cárdenas el dividendo no grabado es de 630 millones de pesos y el dividendo grabado de 287.400.000. De conformidad con el decreto reglamentario 1103 del año 2023, este dividendo no grabado se debe convertir a VT. Tengamos en cuenta que la VT para el año gravable 2023 es equivalente a 42.412 pesos. Convertidos esos 630 millones de pesos a VT, ese dividendo no grabado sería equivalente a 14.854,29. Luego, esos 14.854,29 debemos aplicarle la tarifa marginal que consagra el artículo 242 del Estatuto Tributario. Esta norma nos consagra dos tarifas marginales. Una primera tarifa del 0% que va entre 0 y 1090 VT. Y mayor a 1090 VT, una tarifa equivalente al 15%. Entonces, una vez determinamos el dividendo no grabado convertido en VTs, vamos a determinar cuál es la tarifa marginal que le aplica, pero recordemos que no vamos a aplicar la tarifa de forma plena al dividendo convertido en VT, sino que debemos aplicar lógicamente la fórmula que nos trae el rango de esa tarifa marginal del artículo 242 del Estatuto Tributario, considerando que para nuestro ejemplo el dividendo no grabado expresado en VT es mayor a 1090 VT. Voy a tomar ese monto del dividendo no grabado expresado en VTs, le vamos a restar los 1090 que corresponden al primer rango de la tarifa marginal del artículo 242 que tiene tarifa cero. ¿Por qué se resta? Como lo indicábamos, justamente porque tiene una tarifa cero y por lo tanto esos 1090 no van a estar sometidos a ningún gravamen ni a ningún impuesto y por lo tanto tampoco a retención. Aplicando esa fórmula de ese segundo rango de la tarifa marginal del artículo 242,
tenemos como resultado que la retención en VTs del dividendo no gravado es equivalente a 2.064,64 VTs. Convertido este monto en pesos, la retención en la fuente por concepto del dividendo no gravado es equivalente a 87.566.000. Esa va a ser nuestra primera retención, que la vamos a identificar, como lo ven ustedes en la presentación, con el literal A. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo de la retención en la fuente de los dividendos gravados. Ese cálculo, si lo comparamos en lo que establece el artículo 242 versus la versión del decreto reglamentario 1103 del 2023, vamos a ver que no hay coincidencia. ¿Por qué? Porque en la norma pues simplemente era aplicarle al dividendo gravado la tarifa del 35 y listo, pero acá lo que vemos en el decreto reglamentario es que nos trae una tarifa combinada. ¿Y cómo así combinada? Sí, es decir, que primero vamos a aplicar una tarifa que va a ser equivalente a la tarifa que rige para el año gravable 2023 en cabeza de la sociedad que distribuye los dividendos. Como le decíamos al inicio de esta presentación, le aplica a esta sociedad una tarifa del 35%. Pero importante a tener en cuenta, si esta sociedad fuera de aquellas sociedades que tienen tarifa especial o preferencial del 9 o el 15%, pues entonces en el cálculo de la retención por concepto de dividendos gravados deberíamos tener en cuenta esa tarifa a la cual estaría sujeta la sociedad que distribuye los dividendos. Como lo anotamos anteriormente, la tarifa para nuestro ejemplo es del 35%. Por lo tanto, vamos a tomar el monto del dividendo gravado, en nuestro ejemplo, los 287.400.000, aplicamos esa tarifa del 35%, lo cual nos da como resultado una suma equivalente a 100.590.000, que va a ser una retención en la fuente que se le va a aplicar a ese dividendo gravado. Por eso lo ven ustedes allí resaltado como literal B. Esa es otra retención a tener en cuenta, que se va a sumar igualmente a la retención que calculamos de acuerdo al literal A. Una vez tenemos el monto del impuesto a la tarifa del 35, ese monto se le va a restar al dividendo gravado, con lo cual vamos a obtener un subtotal. Ese subtotal se va a convertir a VTs y para nuestro ejemplo va a ser equivalente a 4.404,64 VT. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos para hallar la retención en el caso del dividendo no gravado, es decir, vamos a aplicar la tarifa marginal del artículo 242 del Estatuto Tributario. Para nuestro ejemplo, tomar los 4.404,64 VT, restar los 1.090 VT, que es el rango que tiene tarifa cero, y multiplicar por la tarifa del respectivo rango, que es el 15%, lo cual nos va a dar como resultado una retención en VTs de 497,19, que convertida a pesos nos daría una retención de 21.087.000 pesos, que ven ustedes allí marcadas con el literal C. Por lo tanto, podemos decir que la retención en la fuente sobre el dividendo gravado sería la sumatoria de los literales B y C, y que la retención en la fuente total sobre dividendos gravados y no gravados sería la sumatoria de los literales A más B más C, que en nuestro ejemplo sería equivalente a 209.243.000. Ese sería el total de la retención en la fuente a practicar a la persona natural residente fiscal en Colombia, de conformidad con el procedimiento del decreto reglamentario 1103 del año 2023. Con respecto a la persona natural no residente, para nuestro ejemplo, el señor Ivor Rummenigge, que tiene residencia fiscal en Alemania, lo primero que debemos verificar
es si Colombia tiene suscrito un acuerdo de eliminación de doble imposición con Alemania. Al hacer esta verificación de los acuerdos vigentes, tenemos que Colombia aún no tiene suscrito un acuerdo de eliminación de doble imposición con Alemania. Por lo tanto, pues tenemos que irnos por las reglas que consagra el artículo 245 del Estatuto Tributario, el cual no presenta diferencias con respecto a lo que dispone el decreto reglamentario 1103 del año 2023. Entonces, en ese orden de ideas, a este accionista, persona natural no residente en Colombia, le corresponden unos dividendos no gravados de acuerdo a su participación porcentual del 40% de 1.260 millones. Se aplica la tarifa de retención que consagra el artículo 245 y el decreto reglamentario 1103 del año 2023 del 20%, lo cual nos va a arrojar la retención del dividendo no gravado equivalente a 252 millones de pesos. Ahora bien, con respecto a los dividendos gravados que le corresponden a este accionista en una cuantía de 574.800.000, se le va a aplicar la tarifa del 35%, lo cual nos va a dar la primera retención del dividendo gravado equivalente a 201.180.000, que ustedes ven allí marcado como literal B. Se resta al dividendo gravado ese monto del impuesto del 35% y a ese subtotal se le va a aplicar la tarifa del 20%, con lo cual vamos a obtener una segunda retención en la fuente sobre el dividendo gravado equivalente a 74.724.000. En resumen, la retención sobre los dividendos gravados sería equivalente a la sumatoria de los literales B y C, y la retención total a favor de esta persona natural no residente sería de 527.904.000, es decir, la sumatoria de los literales A, B y C. Vuelvo y reitero, muy importante tener en cuenta la residencia de los accionistas, porque esa residencia se convierte en un criterio para determinar la tarifa, tanto de impuestos sobre la renta como de retención en la fuente que procede en cada caso. Con respecto a la sociedad nacional, para nuestro ejemplo, la sociedad Cárdenas y Compañía S.A., vamos a tener una retención en la fuente que se practicará de conformidad con el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con el decreto reglamentario 1103 del año 2023. En este caso, el accionista posee una participación del 20%, por lo cual el dividendo no gravado es de 630 millones de pesos, al cual se le va a aplicar la tarifa del artículo 242-1, equivalente al 10%. Recordemos que antes de la ley 2277 del año 2022, la tarifa era del 7.5%. Con la reforma tributaria vemos que hay un incremento importante en la tarifa, pasando al 10%. A ese monto se le aplica esta tarifa y nos da como resultado una retención sobre el dividendo no gravado equivalente a 63 millones de pesos. Ahora bien, igual que en los dos casos anteriores, vamos a tener una tarifa combinada para el dividendo gravado. En este ejemplo, el dividendo gravado equivalente a 287.400.000 se le aplica la tarifa del impuesto sobre la renta que rige para el año gravable 2023 en cabeza de la sociedad que distribuye los dividendos, esto es el 35%, lo cual arroja como resultado 100.590.000 por concepto de retención de este primer componente, digámoslo así, de los dividendos gravados, que ustedes ven allí marcado como literal B. Al dividendo gravado se le resta ese impuesto del 35%, nos va a dar un subtotal. A ese subtotal se le aplica la tarifa del artículo 242-1, que como ya notábamos anteriormente es del 10%,
con lo cual obtenemos una retención de 18.681.000. Esa sumatoria de los literales B y C nos da como resultado la retención en la fuente que se debería aplicar a esta sociedad nacional de 119.271.000, que sumado a la retención del dividendo no grabado por valor de 63 millones de pesos nos da como resultado un total de retención de 182.271.000. Pero aquí hay que hacer un análisis muy importante. Si bien es cierto, la sociedad que distribuye los dividendos a esta sociedad Cárdenas y compañía le deberá practicar a esta sociedad la totalidad de la retención, no toda esta retención puede ser descontada en su declaración del impuesto sobre la renta por la sociedad Cárdenas y compañía S.A., porque hay una retención que resulta trasladable a los accionistas, personas naturales, residentes y no residentes en Colombia de esta sociedad Cárdenas y compañía S.A., en caso de tener accionistas o que su beneficiario final sea una persona natural. Pero si a su vez Cárdenas y compañía va a distribuir dividendos a una tercera sociedad, por lo tanto, tampoco deberá practicarle retención a esa segunda sociedad, sino que deberá comunicarle que hay una retención que resulta ser trasladable para que a su vez esa tercera sociedad, cuando le distribuya a su beneficiario final, que sea una persona natural, residente o no residente en Colombia, pueda tener en cuenta que esa retención se la deberá certificar a ese accionista o deberá tenérsela, o mejor dicho, tenérsela en cuenta que cuando le calcule la retención a esa persona natural, residente o no residente, una vez efectuado el cálculo de la retención, de acuerdo al procedimiento que estamos evaluando acá en esta presentación, pues le deberá tomar como descuento de esa retención trasladable. Ahora bien, ¿cuál va a ser esa retención trasladable? En nuestro ejemplo, esa retención trasladable sería equivalente a la que resulta de aplicar la tarifa del 10% al dividendo grabado y al dividendo no grabado. Es decir, la que resulta de los literales A más C. Para nuestro ejemplo, esa retención trasladable sería de 81.681.000. Entonces, quiero hacer énfasis en este procedimiento que es supremamente importante. Primero, tener en cuenta lo que dispone el decreto reglamentario 1103 para hacer el cálculo de la retención a esta sociedad nacional. La sociedad que distribuye el dividendo le practicará la retención total a la sociedad Cárdenas y compañía, es decir, una retención de 182.271.000. Cuando la sociedad Cárdenas y compañía presente su declaración del impuesto sobre la renta por el año grabable 2023, no se podrá descontar de su declaración de renta como anticipo de impuesto los 182.271.000. Ella contablemente deberá registrar solamente en una cuenta 1355 como anticipo de impuestos la que resulta del literal B, es decir, 100.590.000. Y la retención que es trasladable hasta el beneficiario final, persona natural, residente o no residente en Colombia, por un valor de 81.681.000, que no se descuenta de su declaración de impuestos sobre la renta, deberá registrarla en una cuenta del patrimonio, como lo establece el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, a fin de evitar que esa retención pueda ser tomada como descuento del impuesto sobre la renta a pagar por la sociedad Cárdenas y compañía. Y para que ella tenga en cuenta a su vez cuando distribuya dividendos del año 2023 a otra sociedad, a otra persona jurídica, que deberá tener en cuenta de comunicarle que hay una retención que resulta trasladable al beneficiario final en cuantía de 81.681.000. Por favor, tengamos en cuenta estas recomendaciones que pueden conllevar a que una sociedad se descuente una retención a la cual no tendría derecho, porque finalmente debe trasladarla es hasta el beneficiario final
persona natural residente o no residente en Colombia, quien sí tiene el derecho a beneficiarse de esa retención. Importante, reitero, este punto del que hemos estado hablando de la retención trasladada. Por último, vamos a hablar en el caso de la persona natural no residente, para nuestro ejemplo Sofía Belondo, que tiene residencia en España, cuál sería el procedimiento de la retención en la fuente en este caso. Pero aquí es muy importante, como decíamos anteriormente, el primer criterio a tener en cuenta es el de la residencia. Entonces ya sabemos en este caso que esta señora accionista no es residente en Colombia, pero también debemos verificar si con ese país de la residencia de esta accionista Colombia tiene suscrito o no un acuerdo de eliminación de doble imposición. Efectivamente, encontramos que mediante la ley 1082 del año 2006, Colombia ha suscrito un acuerdo de eliminación. Por lo tanto, ese acuerdo tiene prelación sobre la norma nacional. Es decir, hay que acudir a las reglas que consagra el acuerdo para verificar qué procedimiento o qué tarifas dispone el convenio para aplicar la retención en la fuente. Igualmente es importante tener en cuenta no solamente el convenio, también hay protocolos que aclaran o precisan ciertos procedimientos frente a la retención en la fuente o a los diferentes conceptos que están sometidos a retención de acuerdo con las reglas del convenio. Entonces aquí importante verificar esas reglas y de acuerdo a esas reglas encontramos que el convenio establece que cuando se trata de accionistas que tienen una participación directa o indirecta superior al 20%, entonces la retención en la fuente a aplicar, la tarifa de retención en la fuente a aplicar por concepto de dividendos sería del 5%. Entonces ya no sería una tarifa como decíamos anteriormente en el caso de la persona natural residente, que es la tarifa marginal hasta 1090 VT 0% y mayor a 1090 VT el 15%. Acá entonces no se aplican esas tarifas, sino las del convenio que nos especifica claramente si se trata de una persona natural o una jurídica, cómo deberían ser las tarifas, qué condiciones hay que tener en cuenta y por lo tanto para nuestro ejemplo encontramos que a la luz de este convenio la tarifa sería del 5%. Por lo tanto, al dividendo no gravado por valor de 630 millones de pesos aplicamos la tarifa del 5% según el convenio, lo cual nos da como resultado una retención sobre el dividendo no gravado de 31.500.000, como lo ven ustedes allí marcado con el literal A. Haciendo el cálculo de la tarifa compuesta del dividendo gravado, encontramos que las retenciones serían equivalentes a 100.590.000, como lo ven ustedes allí, con el literal B de aplicarle el 35% al dividendo gravado y de 9.340.000 de aplicarle al dividendo gravado restado el impuesto a tarifa del 35%, una tarifa del 5% según convenio. Por lo tanto, la tarifa de retención en la fuente total a aplicarle a esta persona natural no residente fiscal en Colombia y que tiene residencia en un país con el cual Colombia tiene suscrito un acuerdo de eliminación de doble imposición es de 141.430.000, que equivale a la sumatoria de los literales A más B más C.